Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Cristo es la llave para descifrar toda la Biblia. Mas el título de esta predicación es Jesucristo en la entrada al reino de Dios. De hecho, me les adelanto, Jesucristo es el reino de Dios. Usted, pero ¿cómo así? Una cosa es el reino y otra es el Hijo de Dios. La predicación de Jesús, cuando empezó, les dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Quiero que vamos a profundizar. Vamos a entrar en las Escrituras a través de los Evangelios, que nos narran la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Cosa que bienvenidos. Vamos a iniciar. Mira, aquí encontramos unas puertas celestiales y vemos ángeles alados. Vemos el cielo y en la entrada a nuestro precioso Señor, aquel que dio su vida por nosotros. Alguien por ahí me decía, es inconcebible entender de que Dios, que uno sabe que no se equivoca, haya escogido entregar a su Hijo, hacerlo hombre y dárselo a los hombres para que lo destruyan y lo maten. Eso es inconcebible. Yo le decía, eso es el amor de Dios. Porque sabía Dios que nuestras fuerzas jamás llegaríamos a donde Él está. Entonces, Él mismo tuvo que sacrificarse. Y lo anunció desde el Antiguo Testamento, cuando le pide a Abraham sacrificar a su Isaac, a su unigénito. Pero entonces mire cómo es todo esto. Esto es tremendo. Y desde antes se veía la lucha que había en los cielos entre Dios y su luz, y el diablo y sus tinieblas. Y entonces encontramos a mano izquierda evangelios sinópticos. O sea, son similares, pero cada uno de ellos nos va a dar una revelación diferente. Jesús en el desierto. Jesús tuvo que pasar por muchas circunstancias, situaciones, que Él tuvo que aprender a obedecer a Dios, y eso trajo padecimiento. Pero por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Y entonces, por ahí fue el camino de exaltación que Dios Padre tenía para Él. Y por el lado derecho encontramos la pregunta, ¿cómo leer la Biblia? Y encontramos una Biblia de la cual emana luz. Eso es lo que pasa espiritualmente cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Todo cristiano, todo teólogo, sacerdote, como usted le quiera decir, pastor, todos tenemos que tomar la Biblia como base de fundamento para la fe. No hay otro libro. Que hay escritos y escritores teólogos y demás que nos van a complementar es muy diferente. Pero ninguno de nosotros podemos negar lo que la Biblia dice. La Biblia habla de profetas. Los profetas existen hasta el sol de hoy. La Biblia habla de pastores. Tenemos una serie de pastores. Lo que usted quiera. Nos habla de apóstoles. También existen y cada uno cumple una función diferente. Nos habla de evangelistas. Todo el tiempo los escuchamos, incluso hasta por YouTube. Nos habla de maestros. Y qué gusto que es poder escuchar a un maestro de las Escrituras. Entonces, acompáñame, porque vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Y vamos a adentrarnos en las Escrituras, en la Biblia, y vamos a comprender cómo Jesús
y los evangelios nos permiten conocer a cabalidad la sumatoria de la palabra, que es verdad, o sea, que es Jesús, y nos llevan al reino de Dios. Nos sacan de las tinieblas y nos llevan a la luz eterna. Antes de pasar la diapositiva, en esta imagen donde aparece Jesús con los evangelios, quiero que entendamos esto. Jesús escogió a 12 discípulos. Él sabía quién era quién, incluyendo al hijo de perdición, al que tenía que entregarlo, que era Judas. Y Jesús se encargó de no quitarle la avaricia. Por eso lo puso a que Judas sea el que tomara los dineros de la bolsa, el que llevaba supuestamente las cuentas del ministerio a nivel administrativo y económico de Jesús. Jesús escogió a 12 con virtudes y defectos, sabiendo que eran hombres sujetos a pasiones, así con usted conmigo. Dios sabe quién es usted y quién soy yo, qué es lo que hay en nosotros. Y Jesús dice, sé de tus virtudes, sé de tus defectos, pero yo me glorificaré en tu vida y te transformaré con mi amor, con paciencia y con mi luz, con mi verdad. Por eso te invito, vamos, que esto va a ser tremendo, este viaje por las Escrituras. Continuemos. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento, al tiempo del tabernáculo de Moisés. Ya Dios estaba hablando todo en este tabernáculo. Pero como no lo entendemos, no alcanzamos a comprender qué es lo que nos dice, porque no somos personas nativas de Israel. No conocemos la historia de Israel. Entonces no podemos entender qué es lo que nos está diciendo Dios y qué es lo que nos dijo a través de la historia. Pero para eso, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús es la llave para abrir los evangelios. Y en los evangelios nos lleva a todas las partes de la Biblia. Escuche bien. Por favor, preste la atención. Arranquemos aquí, desde esta puerta, donde dice 1. Aquí se encuentran 4 pilares. Cada pilar es uno de los evangelios. Encontramos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y encontramos el evangelio que más revelación tuvo, donde más se nota el amor de Dios, que es el evangelio de Juan. Juan fue el discípulo amado de Jesucristo, tuvo de la mayor revelación, incluso Dios lo utilizó para darle la revelación del Apocalipsis. Entonces, partamos de aquí. Esta puerta es el camino. Este velo de acá, la segunda puerta, es la verdad, y el que está más atrás, que llevaba a la presencia de Dios, es la vida. Esta primera puerta, cada color representa al Hijo de Dios. El blanco, Jesús el varón perfecto. El azul, Jesús el Hijo de Dios. El rojo, el Cordero de Dios. Y hay uno que es el púrpura. Jesús es el Rey. Entonces, prestemos atención. Vamos a ver pilar por pilar y luego nos vamos a adentrar en todo este estudio. Es una cosa maravillosa que va a complementar el estudio que estamos viendo con mi esposa, la pastora y profeta Diana López, los jueves que arrancamos a dar. Este jueves es una cosa tremenda. Por favor, me confirman, me dicen que no se está escuchando. Sí se escucha. ¿Sí se escucha? Entonces, Jenny, revisad tu celular. Debe ser tu conectividad. Sal y vuelve a entrar.
A ver, para que se te active el audio. Escuche bien. Vamos con lo siguiente. El libro que tomaron para inspirarse como guía para los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo, fue el libro de Marcos. Marcos nos va a indicar a Jesús, ojo aquí, como sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? El poder nombrar a una persona, una cosa o un objeto o un animal. Escuche bien. Marcos nos presenta a Jesús como sustantivo, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Por eso les digo, nunca nos dejemos sacar de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jamás permitamos que nos saquen de Jesús. Así veamos que hacen milagros, que hacen de todo, hasta llover fuego del cielo. Jesús es el Hijo de Dios y solamente a través de él llegamos al Padre, porque es el camino, primer velo, la verdad, segundo velo, y la vida, donde está la gloria de Dios. Lucas nos revela a Jesús como el verbo, o sea, la acción. Jesús dijo claramente, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí. Y en el libro de Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. La fe tiene obras. Aquel que asiste a una congregación y dice, amén, amén, aleluya, gloria a Dios y más, ese no es cristiano. El cristiano vive por fe, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces se verán sus obras buenas de fe. No es decir, yo amo a Dios, pero detesto a mi prójimo. No, Señor, no me venga a engañar. Si amas a Dios, amas a tu prójimo. Mateo, escuche bien, nos habla del Evangelio de Jesús. Nos presenta la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. La palabra Evangelio, como les decía en el estudio, viene del latín, la lengua romana de aquella época, y nos habla precisamente de las buenas nuevas cuando un emperador perdonaba la vida de los reos de muerte, cuando un emperador perdonaba los impuestos, o cuando un emperador quería bendecir y traer prosperidad sobre un lugar, una región, una nación. ¿Qué es lo que acontece? Que en Jesucristo Dios resignifica esta palabra. Y entonces empieza a anunciar el reino de Dios y su buena voluntad para con los hombres a través de Jesucristo. Hay varios tipos de significados. Entendamos lo que trato de decir. Usted puede hablar del Evangelio de Jesucristo o de las buenas nuevas de Jesús, o hablar acerca de la vida y obra de Jesucristo. Me voy a explicar un poco mejor. ¿Cómo estamos entendiendo el Evangelio? Solamente unos libros, 4 libros, que nos hablan acerca de Jesucristo. O estamos viviendo una relación con Jesús y a través de esos evangelios estamos conociendo qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. O simplemente escuchamos una narrativa acerca de lo que Jesús hizo, pero se quedó en ese tiempo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lo podamos conocer y lo podamos entender. ¿Cuántas veces usted y yo estuvimos leyendo los evangelios y no comprendimos nada? Le voy a poner un ejemplo. Dígame si no. Usted arranca los evangelios y muchos de ellos empiezan por la genealogía de Jesús.
Y usted dice, no, qué aburrido. El fulano fue hijo de fulano y de sutana. Y así sucesivamente y tal. Es de las cosas más importantes. Porque si conociéramos la cultura judía, era trascendental de que Jesús cumpliera, de que venía de la descendencia de Abraham y de David. Y dentro de la genealogía de Jesús encontramos a Rahab, la ramera, la que se encontraba en Jericó y que tuvo fe. Y usted dice, ¿cómo dentro de la genealogía de Jesús encontraba una prostituta? Sí, simplemente que la prostituta decidió creer y se convirtió al Señor, al Dios de los judíos o hebreos. ¿Sí ven? Así usted y yo podemos haber tenido un pasado lo más oscuro posible, lo más terrible. Pero si nos volvemos a Jesús, Dios nos vuelve parte de la familia de la fe. Y las promesas que derramó en la vida de Abraham, las derrama en nuestras vidas y las cumple. Porque Jesús es la simiente bendita de Abraham. Y en Jesús son sí y amén todas las palabras que Dios nos ha dado. En Juan, escuche, presenta a Jesús como el único camino para conocer a Dios y llegar a la vida eterna. Por eso le digo, primera puerta, acá está Jesús, camino. Segundo, verdad. Tercero, vida. Jesús es al que debemos seguir. El apóstol Pablo dijo, sed pues imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Él es el camino y Él es la verdad. Con su verdad nos empieza a liberar. ¿De qué? De la depresión, de la falta de perdón, del adulterio, de la masturbación, del asesinato, del chisme, de la brujería, de todo. Porque va a llevarnos a confrontarnos. Pero espere, no voy a adelantar nada. Escuche bien. El enemigo quiere que usted y yo nos quedemos sin conocer a Jesús. Y entonces vamos a hacer este camino. Preste la atención. Encontramos aquí el camino. Y encontramos dos machos cabríos. El uno va a correr la suerte que Jesús tenía que correr. Y el otro, la suerte de Azazel. Azazel es el espíritu impuro, uno de los 7 reyes de Lucifer, que trae el pecado viejo sobre los siervos y sobre el pueblo. Es el espíritu que divaga en el desierto y que va a ver, fuiste a una congregación, te expulsaron los demonios, te hicieron una liberación, pero jamás te convertiste a Jesús. Encuentra tu vida limpiada por el Señor y vuelve Él y 7 más duros. Y entonces te destroza la vida. Cuando alguien es liberado, tiene que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque ese espíritu por un tiempo está lejos, pero nuevamente vuelve. Y si te ves sin la presencia del Espíritu Santo, se mete con 7 más duros. O sea que tu condición vino a ser peor que la primera. Ahora, escucha aquí. Mira el proceso. Conocemos de Jesucristo. Dios nos muestra a su Hijo Jesucristo, la misericordia, el amor y demás. Bien chévere. Entramos y lo primero que encontramos es el altar del sacrificio. El altar de sacrificio tenía varios elementos que lo conformaban. La madera de acacio, representación a Jesucristo, el varón perfecto, el cordero sin mancha. Tenía, ojo aquí, bronce. El símbolo o su significado es el sufrimiento. Y encuentra aquí el fuego, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y llevaban aquí los animales para ser sacrificados
por los sacerdotes. Escuche bien, usted entra y lo que va a sacrificar delante de Dios es su carne. Todas esas pasiones desordenadas que usted tiene y que yo tengo, las vamos a sacrificar aquí. Y entonces, el alma nuestra es transformada. Y le has quitado lo melindrosa, lo caprichosa y voluntariosa. Empezamos a doblegarnos delante de Dios, con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Dios empieza un trato en nuestras vidas. Tenemos problemas con la rebeldía, Dios lo va a tratar. Con la pornografía, Dios lo va a tratar. La gente dice, ayunemos. Presta la atención. Y se pone a aguantar, pero no doblega su alma. No suelta su pecado. Cuando vas a ayunar, lo primero que tienes que hacer es doblegar tu alma y soltar tu pecado delante de Dios. Entonces, aguanta el hambre que quieras, que ese ayuno sí va a ser escuchado por Dios. Después encontramos el lavacro. Escuche bien, el lavacro es donde los sacerdotes limpiaban sus vestiduras sacerdotales con agua. El lavacro es la representación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a confrontar. No esperes que la palabra de Dios te va a chocholear. No. La palabra de Dios no te va a consentir. La palabra de Dios te va a confrontar y te va a decir, arrepiéntete porque el reino de Dios se acerca. Y entonces el Señor nos empieza a acercar a su reino. En la medida que nos dejamos limpiar, sigue la puerta número 2, la verdad. Y aquí hay 5 pilares, que son los 5 ministerios, los encontramos aquí. El primero, el apostólico, cuya función es el fundador de iglesias. Los apóstoles van viajando y van fundando iglesias, van encargándose de la parte administrativa, de lo que tiene que ver con las iglesias. El profético, dirección, juicio y justicia de Dios. Dios habla, Dios revela, Dios se encarga de una manera sobrenatural. Y con mi esposa vimos un caso en el cual una señora se metía 1 hora de oración y le pedía a Dios que revelara quién había matado a su hijo. Y Dios le mostró al que barría. Aquí en Colombia pasó eso. Al que barría con su traje verde y la escoba. Y ella habló con los policías. No le querían creer. Hasta que de repente ella se hizo amiga de los otros barrenderos. Y empezaron a decir, tú sí que buscas a Manuel. Y fueron investigando. Y es el mismo que encontraron en la cámara del cajero electrónico. Aquel que fue a retirar con la tarjeta de la víctima unos tantos millones de pesos. Y entonces descubrieron que se llamaba Emanuel. Y los mismos investigadores dicen que efectivamente la justicia de Dios. Dios es justo y verdadero. Buscas a Dios, Dios te habla, Dios te muestra. Dios maneja la parte profética. Y hay gente en las iglesias que como no conocen, la niegan porque les da miedo. Tercero, el evangelístico. El Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, ustedes son pescadores, pues los voy a hacer pescadores de hombres. Escuchas una prédica evangelística, te conviertes, Dios hace milagros y todo eso para llamar tu atención y así que te conviertas y lo sigas. Pastor, si me amas, dijo el Señor a Pedro, apacienta mis corderos. Qué difícil que es apacentar los corderos. Qué difícil que es ser pastor. Qué cosa tan tenaz. A uno le toca lidiar con todos los humores, caracteres, caprichos de la gente y demás. Y entonces todo lo espiritualiza. Y como la gente prefiere excusarse y no reconocer sus errores, entonces el que tiene que lidiar es el pastor. Qué oficio tan tenaz. ¿Y qué hacen muchos?
como no quieren cambiar, le pagan con ingratitud todo el sacrificio a los pastores. Y hay gente que piensa que el pastor no tiene vida y piensan que el pastor tiene que estar 24/7 y se olvidan que el pastor tiene hijos, tiene mujer, tiene responsabilidades, tiene que, como buen hijo de Dios, suplir las necesidades de su familia. En la iglesia uno es pastor, afuera también, pero en la casa uno es padre de familia y es sacerdote de la casa. Y en el trabajo uno puede ser un empleado o puede ser el jefe. Cada cosa en su sitio. Pero hay gente que dice, uno le dice, bueno, entonces una cita para tal fecha. No, tiene que ser ya. Y ha habido gente que hasta la madrugada, yo no tengo que celebrar, discúlpame, pero es que todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Si usted necesita una consejería, si tuvo algo, una revelación, una visión, un problema, una dificultad, escríbale, llámele al pastor, saque una cita, aparte una cita y cumpla con esa cita. Pero muchas veces sacan la cita, ellos son los que necesitan, la incumplen y luego quieren caerle al pastor a la madrugada. Y así no son las cosas. Y sé que a muchos no les va a gustar esto, pero de malas. Las cosas son como son. Quinto ministerio, maestro, enseñanza de la palabra. El pueblo de Dios sí que necesita que le enseñe, porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Entonces vas a una congregación y el domingo encuentras un mensaje motivador y tú estás en pecado. Entonces dices, hoy se acabó tu desierto. ¿Y por qué se va a acabar tu desierto? ¿Por qué? Porque entre más pecas, Dios va a bajar a sacarte del desierto. No, qué pena. Las cosas son como son. Vengan y conozcamos las escrituras, que es lo que dijo Dios. Y una de las cosas que Dios dejó dentro de su altar, dentro de la arca, precisamente son los 10 mandamientos, señalando de que Dios es un Dios de principios. Te ama y me ama, pero Él nunca se va a saltar sus principios. Y al hijo que ama, corrige. Mire, escuchen bien lo que acontece. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 2. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere estar en el centro de su pueblo. Por eso nos dice, Dios quiere estar en nuestro corazón. Y entonces Dios organizó a las tribus conforme a las familias, conforme a las 12 tribus, conforme a lo que Dios iba a hacer. Y aquí encontramos los rostros de Dios. Esto es bien tremendo, bien chévere. Encontramos al primogénito de Jacob, Rubén. Y encontramos el rostro del Hijo del Hombre, al sur, en la cartografía espiritual, que significa el alfa, el primogénito. Si Jesús no hubiese venido a dar su vida en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros pudiéramos entrar ante la gloria de Dios, porque todos pecamos. Entonces tenga en cuenta esto. Usted peca. Yo que predico, peco. Aquí no hay superhombres, superfamilias. Aquí no es que la familia del pastor es inmaculada, que eso mejor dicho, aparecen y empiezan los ángeles. ¡Oh! Santísimo. No, para nada. Todos pecamos. Escuche bien. A todas las familias de Israel, en el Antiguo Testamento, le repartieron tierra por herencia. A la única que no le dieron fue a los levitas, a los sacerdotes, porque esta familia tenía que dedicarse a Dios. La herencia de los levitas era el Señor, y todo lo que traía de ofrendas y diezmos a la casa de Dios era para la familia de los levitas y el sostenimiento de el
tabernáculo o el templo, en fin, etc. ¿Qué es lo que acontece? Encontramos levitas que hicieron su función bien, pero encontramos levitas que hicieron su función mal y se prostituyeron. Entonces, usted lleva a la casa de Dios sus diezmos y sus ofrendas porque es un pacto que Dios dice en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, antes de que haya un silencio de 400 o más años de parte de Dios y que empieza a hablar después a través de Juan el Bautista. Entonces mira, llega y dice, probadme ahora en esto, que traigan vuestros diezmos, a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramaré bendición. Ahora no vaya a pensar que yo le estoy pidiendo diezmos, nada por el estilo. Gracias a Dios trabajo secularmente, me va muy bien en mis profesiones, que estudié y me gradué, ya vamos en el nivel de magíster, para la gloria de Dios. O sea que estés tranquilo. ¿Listo? Mire, escuche bien. Los levitas tenían una función y era dedicarse al Señor. Los sacerdotes, los discípulos en el Nuevo Testamento, ellos tenían que dedicarse a la búsqueda del Señor y su palabra. Es más, lo mencionan. Dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos aquí a preparar los lugares donde se van a tener la reunión y demás, cuando debemos estar buscando al Señor y su palabra, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Usted quiere tener cultos ungidos, tener cultos llenos de la gloria de Dios, deje que el sacerdote pueda buscar la presencia de Dios y pueda limpiar su vida para que el Espíritu Santo de Dios venga y se derrame y empiece a fluir para todo el pueblo. Escuche bien. Encontramos al norte, Dan, el rostro profético, el águila. El águila porque mira desde arriba. Tiene una visión impresionante. Dan, juicio y justicia de Dios. Al este encontramos a Efraín, la omega. Escuche bien. Escuche bien lo que tengo que decir. Recuérdelo. El último hijo de Jacob fue Benjamín. Y encontramos la omega, el último hijo. Jesús es el alfa, el principio y el fin, la omega. Antes que él no hay, después de él tampoco. Solamente el Padre se reserva a ser mayor que el Hijo. Y el Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo son. Y también encontramos al oeste al león de Judá. Judá, refiriéndose a Jesucristo, le dijo, tus hermanos te alabarán. Y por eso tenemos alabanza. ¿Sí ve? Y entonces puso 4 estandartes, los 4 rostros de Dios, los 4 seres vivientes. Cada uno al sur, al norte, al este y al oeste. Dios quiere proteger a su pueblo, pero necesita que su pueblo siga las instrucciones que dejó en su palabra. El centro de todo debe ser Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu y la Biblia. La palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Como le dije, he escuchado profetas, entre comillas, o pueden tener el don también, que dice que tienes el don de la astucia. Tú no es en serio donde dices una escritura. Grave, estamos graves. He escuchado a muchos que viajan por todas las naciones y que no tienen tiempo para buscar a Dios. Y entonces usted encuentra que repiten las predicaciones. Estamos fregados. Tenemos que traer pastos frescos. Pastos frescos.
entienda. Entonces, mire, ¿qué es lo que necesitamos? Tanto los levitas como cada uno de los integrantes de las tribus tenían que entregar su corazón a Dios. No es mala la plata, es un elemento. Lo malo es la inclinación de nuestro corazón hacia ella. No es malo el amar a nuestros cónyuges y a nuestros seres queridos. Lo malo es que los pongamos en primer lugar antes que a Dios. La religiosidad la pone Belzebú, príncipe de los demonios, que te hace decir algo con la boca, pero con tus hechos hace lo contrario. Le dices, papito Dios, a Dios lo tratas con tanto amor y a tu prójimo con tanto odio. Y el mismo Señor dijo, no es posible de que a tu prójimo que ves, lo ames, lo odies, y no es posible de que digas que amas a Dios si odias a tu prójimo. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces dice, si odias a tu prójimo que ves, no vas a poder amar a Dios que no lo ves. ¿Ven? Entonces, mire cómo nos está llevando a través de todo esto, a través de las Escrituras. Ahora, escuche bien. Dios quiere el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro corazón. Todas estas tribus son descendientes de Jacob. Jacob, el hijo menor de Isaac, el cual le vendió un plato de lentejas por la primogenitura. No deberíamos estar hablando de Jacob, sino de Esaú, pero Esaú no quiso nada con Dios, y siendo hijo de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Y entonces, entendamos, en Jesús nos volvemos familia de la fe. Jesús es la simiente bendita y nos desprendemos todos. Escuche bien. La gente discrimina, dice, ¿que eres católico? ¿Cristiano? ¿Mormón? ¿Qué eres? Entonces encontramos que en Jerusalén se encuentra el templo y ahí confluyen o se reúnen las tres religiones más grandes del mundo, las más importantes. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero se detestan. Jesús dijo en sus evangelios, nos explica claramente, Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no está diciendo para que los católicos no crean, para que los cristianos no, los desecho, los mormones también, no, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si usted cree en Jesús y no pertenece a mi congregación, lo amo en Dios, así como amo a aquellos que pertenecen a la congregación que Dios me ha dado. Si usted cree en Jesús, usted es salvo. ¿Cómo te quita la salvación el adversario? Porque se puede perder, quitándote la fe en Jesús. Si dejaste de creer en Jesús, perdiste todo, porque es a través de él que entramos. ¿Listo? Continuemos. Mire, escuche bien. Dios nos va a enseñar a través de su escritura, mediante Jesucristo, que hubieron dos pactos, aunque vieron más, pero los pactos más importantes son estos. El primero, en la Biblia, fue el pacto que se refiere al pacto que Dios hizo con Adán, el primer hombre. Por eso lo encuentras ahí. Lo sacó del polvo.
Y entonces le dijo en el jardín del Edén, él hizo un pacto. Dios hizo al hombre para que gobernase, para que viviera en comunión directa con Dios. Es más, lo hizo con tanto amor que lo hizo a su imagen y semejanza. Y muchos de nosotros dicen, no me gusta mi nariz, no me gustan mis piernas, mis rodillas, mis manos. ¿Y por qué no le preguntas a Dios qué piensa? De pronto te dirá, ¿no te hice unas manos muy grandes? Porque es que a ti te hice tierna. Y entonces todo tiene que ser con ese amor, esa delicadeza. Porque ese es el toque secreto que te di a ti. La ternura y el amor que te he puesto a ti hará que hombres grandes, fuertes, violentos, se dobleguen delante de mí. ¿Sí ves cómo es esto? Y usted renegando de sus manos, de sus pies, de su cara. Sencillo. Ámese. Una de las cosas que pone el diablo en el carácter de los hombres de los últimos tiempos es vanidad y amorosos a sí mismos. Ese descontento. Cuando tú reniegas de cómo eres físicamente, estás renegando de cómo Dios te hizo. Dale gracias. ¿No te gustan tus piernas? Te voy a decir. ¿Por qué no te preguntas qué no daría gente que no tiene movilidad en sus piernas por tener tus piernas que se mueven? Así las veas flaquitas y feas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es estar en una silla de ruedas sin poder moverte? ¿No te gustan tus ojos? ¿Qué no daría gente que no tiene ojos, que no puede ver, que tiene discapacidad visual por tener tus ojos, que no podrán ser los más lindos, pero por lo menos le sirven para poder ver? ¿No te gustan tus orejas? Que no daría gente que no puede oír, que tiene discapacidad auditiva, por tener tus orejas y tus oídos que pueden escuchar perfectamente. ¿No te gusta tu cuerpo que de pronto está muy delgado y demás? ¿O estás gordita o gordito? Que no diga la gente que está tirada en condición vegetal en una cama por tener un cuerpo como el tuyo, que responde y está sano. Entonces mire, Dios hizo este pacto directamente con Adán, en el cual determinó su vida y salvación. Dios quería tener al hombre en comunión directa con él y ser favorable y que toda la creación sea favorable a él. Lo puso a nombrar incluso a cada animal, a cada árbol y demás. ¿Pero qué pasó? Tenía que aparecer Satanás a engañarlos. ¿Y por dónde se metió? Por lo que había en el corazón. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el fruto del bien y del mal era codiciable a sus ojos. Todo porque Satanás le dijo, ciertamente no morirás, sino que Dios sabe que si comes serás igual a él. ¿Y quién no quiere ser igual a Dios? Muchos que encontramos en la farándula se creen dioses y no son nada. Los coge cualquier virus y se muere. Por eso es que se pervierte tanto la gente. Y ahí cometimos el error. Y lo primero que entró, o de las cosas primeras que entró, fue la muerte. Dios no nos había creado para morir. Lea bien Génesis capítulo 3 y verá. ¿Usted cree que Dios quería los dolores de parto para la mujer? No, pero como pecó, fue una de las maldiciones que cayó. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios quería ver al hombre trabajar como burro y que no le alcance? Para nada, pero fue una de las maldiciones que entró por haber desobedecido a Dios. Y así usted y yo no nos vamos tan lejos. Hacemos las cosas. ¿Y qué acontece? Después vivimos el fruto
de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Porque la gente se equivoca, piensa que no puedo beber porque el pastor me lo prohíbe. Y uno ni siquiera está ahí. No puedo hacer esto porque el pastor... A ver, bájese de esa nube. Otra cosa, escuche bien. No voy a escuchar predica de fulano o de sotana, porque no son el pastor, no son el profeta. No. El pastor y el profeta tienen algo especial. Quítese esa idolatría por el pastor o por el profeta. Eso está mal. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Y si Dios quiere utilizar a una persona, sea bonita, sea fea, sea alta, sea baja, sea el pastor o no sea el pastor, Dios te va a hablar. Porque también lo utiliza. Aquí nadie tiene que tener puestos los ojos. Ni en el pastor, ni en el profeta, ni en el ministerio, en nada, ni en nadie. Solamente en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Entendamos esto. Yo entro a los links de las predicaciones de los líderes que tengo y de los pastores que tengo y escucho humildemente la predicación. Y Dios me ha hablado y me ha consolado, pero también me ha exhortado. Y le doy gracias a Dios. Eso es ser humilde. No es que la falsa humildad de que, ay, no, yo no me creo nada y entonces no. No, quítese esa vaina. Deje de servirle a Satanás. Abra los ojos. Escuche bien. Ahora, en Jesús, miras a Jesús ahí, miras la cruz y miras la cueva donde lo habían enterrado a Jesús. La piedra ya no está. Segundo pacto se refiere al acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, que se cumplió en Cristo. Este pacto se profetizó en el Antiguo Testamento y se describe como pacto eterno. El segundo pacto se caracteriza por, primero, ser un pacto incondicional. Entendamos, Dios nos ama incondicionalmente. Segundo, perdonar los pecados del pueblo de Dios. Hombre, el mismo Dios se dio cuenta de que usted y yo no podemos vivir cumpliendo la ley. Es imposible. Somos imperfectos. Entonces, ¿qué nos vamos a creer perfectos por Dios? Ni usted ni yo. Mire, todos los defectos que le ve a su marido, y ahora sí, mírese usted sus propios defectos. Ninguno no son perfectos. Amémonos, ya no nos matemos tanto. Tercero, bendecir al pueblo de Dios con bendiciones espirituales. Algo que le disgusta a Dios y que Dios jamás va a permitir, y lo dijo en el Antiguo Testamento, con aquel profeta Balaam que se prostituyó por dinero, es que jamás va a dejar que a su pueblo lo maldiga. Y le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pues por favor, bendigamos al pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Entonces, bendiga a Israel y bendiga a toda la iglesia. Así no sean consiervos suyos en la obra que Dios le ha entregado. Cuarto, escribir la ley de Dios en el corazón del pueblo. La única manera que va a suceder eso es la comunión que tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego y Él va a escribir en las piedras de nuestro corazón, así como escribió los 10 mandamientos en 2 piedras, así va a escribir su palabra. La única manera que nos convirtamos a Dios es esa, teniendo un encuentro con Jesús. Quinto punto, levantar un rey fiel del linaje de David, Jesús. Y ese debe ser nuestro Rey y nuestro Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él debe guiar nuestras vidas. Pero la gente no se deja guiar. Y entonces andan escuchando consejo de todo el mundo. ¿Por qué no te acercas a la palabra de Dios, por favor? ¿Por qué no lo haces? Porque quieres que te den todo mascado.
Así no son las cosas. Sexto punto. En los evangelios de del Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el nuevo pacto. El pan y el vino simbolizan su carne y su sangre. Jesús hizo lo que era imposible. Tenía que haber venido a morir así, crudo. Y se volvía a explicar el porqué. Mire, veamos el trasegar de Jesús aquí en la tierra. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Versión Reina Valera 1960. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nos está diciendo que el mismo Dios hizo carne. Él descendió, vino en carne y hueso para redimirnos. Y la única manera era sacrificarnos. Luego encontramos en Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así hace con nosotros. Vamos creciendo espiritualmente. Pero muchos llevan 20 años en la iglesia y siguen niños en Cristo porque no les ha dado la gana volverse a Dios. La palabra es clara. Debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, que nos cambie a nosotros. No es a tu cónyuge, no es a fulano, a sutano, no es a tu vecina, no es a tu vecino, es a ti y es a mí que nos tiene que cambiar la escritura. Ya Jesús creció y ahora va a empezar su ministerio. ¿Con qué arrancó? Con el bautismo. Usted y yo tenemos que ser bautizados. Hay dos tipos de bautismo. En agua, para el perdón de los pecados, y en el Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. El mismo Juan el Bautista, profeta entre profetas, dijo, yo bautizo en agua, mas el que viene después de mí, él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Cuando nosotros nos bautizamos, escucho bien, porque es que veo mucha gente que va a bautizos y siguen peor igual. No, es horrible. O dice, vamos a orar en lenguas. Y entonces le dice, repita. Y ahora sí, repita eso. Y ya vendrá el Espíritu Santo. Mentiras. Eso es hacerlo en las fuerzas de uno. Cuando viene un bautizo del Espíritu Santo de Dios, no solamente viene en lenguas angelicales, sino que viene una transformación. Jesús nos indica que él tuvo que obedecer. Juan el Bautista le dijo, no fregues, ¿cómo me vas a decir que yo te tengo que bautizar? No, hombre, si yo no soy digno, yo sé quién sos vos. Vos sos el Hijo de Dios, yo necesito que vos me bautices a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Haciendo uso de toda la humildad que se gasta. Le dijo, es necesario que toda justicia sea cumplida. Es necesario obedecer la palabra de Dios, le dijo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo bautiza inmediatamente. Ante ese acto de obediencia vino el Espíritu Santo de Dios. Y entonces la gente dice, no, yo quiero que el profeta impóngame las manos para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre mi vida. Y que no aprendimos. La Escritura dice que cuando obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Pero, no, eso sí, no. Una copita al año no hace daño. No me venga con vainas. Jesús obedeció. Y el primero que se apareció fue el Espíritu Santo de Dios. El segundo, se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que les ponga la fe en mí y venga le pongo la mano? ¿Tengo que estar como pulpo en toda parte para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes? ¿O tengo que decirles, mire la Escritura, obedezca la palabra de Dios y dice el Señor en su palabra, si vosotros permanecéis en mí, les dijo a los judíos,
y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero. Segundo, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te trae, primero, la presencia del Espíritu Santo y segundo, liberación. Tercero, también dice su Escritura, si el Hijo os libertare, ¿quién es el Hijo? ¿Acaso no es Jesús? Entonces, ¿por qué pones tu mirada en profetas, pastores, apóstoles y ministerios? ¿Por qué? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Por eso Él es la llave de todas las Escrituras. Él es el único digno, dice el libro de Apocalipsis, de romper los sellos de lo que va a venir. Y a través de sus evangelios nos permite profundizar en toda la Escritura. Después de que Jesús es bautizado, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado por Satanás. Y usted y yo no queremos ser llevados al desierto a ser tentados por el diablo, a ser perseguidos. No, eso no queremos, ¿no es cierto? A mí nadie me dijo, a mí todo el mundo me dijo, pare de sufrir, conozca al Señor y pare de sufrir porque eso es bendito. Mentiras. Jesús padeció, aprendió la obediencia y vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y hacía milagros, sanidad, liberación, y le obedecía lo espiritual, lo natural y todo, hasta la muerte le obedecía. Pero Jesús nos enseñó a través de su vida que él se levantaba desde el inicio bien temprano a buscar la presencia del Padre y decía, lo que he visto y lo que he oído, hacer y decir al Padre, eso es lo que vengo a enseñaros. ¿Qué hacían los sacerdotes? Pura apariencia, ¿no? Vamos a meternos 20 días de ayunos, pálidos, lánguidos, y seguían en sus adulterios, seguían en sus iras, en sus contiendas, en sus celos, en sus envidias, porque a Jesús lo mataron por envidia. Mas Jesús viene a que nosotros, acá en el corazón, sanemos. Después, vemos muerte y resurrección de Jesucristo. La gente no entiende por qué Jesús vino a morir, ni qué significa, qué valor tiene espiritual el que haya resucitado. Te voy a explicar. Si Jesús no hubiera resucitado, todos nos vamos al infierno. Si Jesús no hubiera resucitado, Dios Padre no estaría a favor nuestro. Si Jesús no hubiera resucitado, sería imposible cambiar tu vida y la mía. Si Jesús no hubiera resucitado, estuviéramos fregados, creyendo que estamos agradando a Dios, así como le pasó a Saulo de Tarso. Pensaba que agradaba a Dios persiguiendo a los cristianos, y luego se le apareció en el desierto, y lo tomó del caballo. Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Le dijo, Jesús, al que tú persigues. Qué importante es que nosotros tengamos un encuentro con Jesucristo. Transformó a Saulo y lo volvió en Pablo, el apóstol Pablo. Transformó al gadareno, al endemoniado, y lo transformó en una persona evangelista. A todo el mundo lo transformó. Por eso es importante que nosotros hagamos que esa resurrección sea viva y eficaz en nuestras vidas. ¿Cómo? Dejándonos tratar por Dios. Escuche bien. Dejándonos tratar por Dios. Nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Ahora, mire lo que hizo Jesucristo, que también es demasiado importante. Preste la atención aquí, por favor. Escuche bien. Efesios. Le dije que íbamos a recorrer toda la Escritura. Mire cómo es esto de tremendo. Efesios capítulo 2, versículos del 15 al 16 dice, aboliendo en su carne la enemistad. Mírelo. Ese soldado romano está toqueando la risa, como no lo están latigando a él. En su carne, en su cuerpo, Jesús tenía que pagar, quitando la enemistad entre la ley y la gracia de Dios. Dice, aboliendo en su carne la enemistad.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Usted y yo vamos a dejar de pecar en la medida en que Jesucristo nos alumbre, en la medida en que tengamos un encuentro con Jesús, no con el pastor, no con la pastora, no con el evangelista, no con el ministerio, es con Jesucristo, estableciendo así la paz y para reconciliarnos con Dios, a los dos, en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por eso fue que a Jesús le desfiguraron el rostro a golpes. Y ojo que se vienen unos estudios bien profundos. Vamos incluso vamos a hacer el estudio de cómo fue el momento en el que Jesús fue llevado al pretorio y todo. Esto va a estar poderoso. No se pierdan las clases de los jueves. Vamos a tratar de transmitirlas a través del Facebook ministerial. Nos encuentran como Shaddai Ministerio en Facebook. Síganos. Les va a servir muchísimo. Esto es un preámbulo al todo el estudio que venimos haciendo con mi esposa para el ministerio, para que Dios traiga esa madurez y esa bendición. Todo aquel que quiera puede entrar, no hay ningún problema. Ahí van a quedar grabados. Escuche bien, así como están quedando grabados los devocionales, de lunes a viernes a las 5 de la mañana en el Facebook, para que toda la gente sea bendecida por el Señor a través de su palabra. Entonces, mire, Jesús tenía que pagar. Jesús la tenía clara. Jesús tenía que ir a la muerte. Por eso cuando Satanás entra en Pedro, cuando Jesús empieza a predicar lo que tenía que suceder, que tenía que ser entregado a los hombres para ser muerto, le dijo, Señor, ten misericordia de ti, jamás ocurra esto. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. El enemigo puede entrar en personas, en los cuerpos. Todo depende de la cabida que la persona le dé. Mire ese romano toteado en la risa. Si supiera que estaba latigando al Hijo de Dios. Después fue que se enteró. Y muchos de los romanos se convirtieron a Jesús. Jesús trascendió sobre todo imperio, sobre toda cultura, sobre toda raza. Jesús liberó a la gente de toda esa esclavitud mental, física y espiritual. Fue una obra grandísima la que hizo el Señor. Entonces mírelo, aquí está pagando. Aquí está pagando. Y Jesús quiere que entendamos. Él ya pagó. Dejemos que Él obre en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos nuevos. Porque es el segundo pacto. Porque Dios quiere bendecir tu vida y la mía. Y quiere que seamos prósperos en todo. Como lo dice en la carta de Primera de Juan. Entendamos. Dios nos quiere bendecir. Pero no puede. Porque no nos dejamos transformar. Continuemos. Escuche bien. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está diciendo en otro nombre, es en Cristo Jesús, no es otro. Si usted va a poner su fe, póngala en Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Dios hace es sacarnos del señorío de Satanás y nos pasa al señorío de Él. El señorío de Él nos da plena libertad. ¿Para qué? Para vivir libres del pecado y andar en comunión con Dios y restaurar lo que Dios había iniciado desde Adán y Eva, desde antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios, llenos de bienestar, de bendición, porque Dios nos ama, no nos odia. Mas la gente piensa que es al revés. Y entonces dicen, no, yo no me voy a dejar manipular por ningún pastor y demás. Aquí te estoy presentando la palabra de Dios. ¿No la quieres creer? Sigue viviendo por tus obras. Tranquilo, lejos de Dios, no hay ningún problema.
Pero en el momento que necesites, te aseguro que lo primero que vas a necesitar es un encuentro con Jesús. Entonces tú verás, si sigues adorando a tu pastor, si sigues adorando a tus familiares, al dinero y a otras cosas y a otras personas, en vez de Jesús. Cuando tú tienes una adoración hacia Jesús, estás adorando al Padre y al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ellos vienen y empiezan a transformar tu vida y a restaurar toda tu casa, toda tu vida. Porque eso es lo que hace la bendita presencia del Señor. ¿No se da cuenta? Miren los cantantes allá en el mundo. Entre más fama y más plata tienen, hasta se vuelven violadores de niños. Se vuelven de una manera terrible, se descomponen. ¿Y qué pasa? ¿En qué terminan? Muertos, encarcelados, etc. Por eso, para terminar, entendamos. Aquí está toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, quien se reveló fue Dios Padre, como un Dios fuerte, poderoso, severo, celoso, que no va a permitir que nada ni nadie toque su gloria si no está en santidad. Luego encontramos en la mitad, quien concilia el Antiguo Testamento, la ley, que viene a ser los 5 primeros libros del Pentateuco, con la Torá, los libros de Moisés, donde está toda la ley, que Dios se dio cuenta que es imposible que usted y yo la cumplamos. Y entonces, arranca un segundo pacto. En el primero, el hombre le demostró a Dios a cabalidad que no podía cumplir sus mandatos. En Génesis, Dios le dijo al hombre, a la mujer le dijo, de todo árbol de este huerto podéis comer, solamente de este no lo puedes comer, porque si no, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Lo primero que hicieron fue eso. El hombre amó más a su mujer que a Dios. Porque cuando Eva le pasó el fruto, él comió. Él hubiera hecho lo siguiente. Si él hubiera dicho, un momentico, Dios dijo que no debo comer eso. Entonces estaría escuchando primero la voz de Dios, antes que la de su mujer. Y me les adelanto, no es machismo, simplemente que mire toda la desgracia que se ha venido sobre la humanidad. Y si no me cree, lea Génesis capítulo 3 y se va a dar cuenta que de ahí se desprendió toda la injusticia que vivimos en la actualidad. Llega Jesús, el segundo Adán. ¿A qué? A vencer al diablo, que estaba de dueño y señor de toda la tierra, porque le quitó todo a Adán y a Eva, al haberlos engañado. Lo vino a derrotar en condición humana, no en condición divina. Y a través de Jesús Dios nos enseña cómo vivir un cristianismo eficaz, eficiente, cómo reactivar lo espiritual en nosotros. Por eso, lea los evangelios, arranque desde Mateo, pero profundice y mire lo que Dios está hablando a través de estos evangelios que nos muestran la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Él vino para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, para sacarnos del mismo infierno si es necesario, para llevarnos a su reino, porque nos ama. Jesús es la demostración más grande de amor, de misericordia. Es el rostro más humano que Dios puede tener para con nosotros. Y está escrito, es el único nombre
dado a los hombres en el que hay salvación. Pero desde antes, el adversario no quiere que la gente se acerque a la palabra de Dios, porque sabe el poder que hay en la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra viva. Por eso anteriormente daban las misas en latín y en griego. Nadie las entendía. También decían que solamente los clérigos tenían la revelación de Dios, que leer la Biblia volvía loco a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? La gente se llenaba de misticismos y religiosidades. Y encontramos como aquel fray Ezequiel Moreno, en el tiempo de la guerra de los 1000 días, que decía, matar o liberar no es pecado. Y yo digo, voy a Éxodo capítulo 20, y me dice, en uno de sus versículos, no matarás. Entonces, ¿a quién le creo? Tengo que creerle a la palabra de Dios. ¿Se ve cómo es esto? Y era clérigo. Encontramos a los papas Borgias. Hicieron una mafia tan terrible que encontraron varias amantes, pero una de ellas, Juana, la encontraron que no era un papa como lo querían hacer pasar, sino que era una de las amantes de los papas Borgias, porque en plena procesión abortó. Se le vino el feto. Todo libro que tenía que ser sacado a la luz tenía que tener el sello papal, y eso costaba plata. No era por santo que salía, era porque tenían que pagar. Y si usted lee los libros como la Divina Comedia, se van a dar cuenta cómo los exhiben públicamente a los curas y demás. ¿Y está mal ser católico? No. ¿Está mal ser cristiano? Tampoco. Ahora no me va a tildar de ecuménico, para nada. Ecuménico es decir, no, pues ahora va a ser todo lo mismo. No. La escritura es clara. Si usted cree en Jesús, usted es de la familia de la fe. Usted es pueblo de Dios y es heredero o heredera de las promesas del Señor. Por eso, la base de toda teología, de toda predicación y de toda vida de fe es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Luego encontramos el Apocalipsis, juicio, castigo, ira venidera. De esto es lo que Dios nos quiere librar a nosotros. Pero la gente prefiere amar más al mundo, a sus malas actitudes, a darle pie a esas pasiones vergonzosas. ¿Todo por qué? Porque no conocemos a Jesús. Si conociéramos a Jesús, no estaríamos preguntando, Dios, ¿por qué tanta injusticia? Sino que realmente conociéramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí lo estaríamos escuchando. La gente se caracteriza, el pueblo de Dios se caracteriza por ser terco y rebelde. ¿Rebelde que a un pastor? No, a la palabra. Porque te le tienes que sujetar, no a un pastor, es a la palabra de Dios. Así de sencillo. El Señor resumió su palabra en 2. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y entonces todo el mundo dice, ay papito, Dios, santo, Abba Padre y esto y aquello. ¿No es cierto? Y el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y apenas vemos al prójimo a veces. Ese hijo, le empezamos a bendecir y a hablar en lenguas hasta la 4ª generación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O somos o no somos. Jesús en la cruz del Calvario estaba siendo escarnecido públicamente. ¿Y sabe lo que le salió de su boca? Y yo creo que esto nos confronta a todos, incluyéndome a mí que estoy predicando. Dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahora sí ve la diferencia entre Jesús y nosotros. Él es perfecto, nosotros no. Le aseguro que hubiéramos sido nosotros, cambiaba la oración. La oración hubiera arrancado por
Señor, te los entrego, destrózalos, destrúyelos, la venganza es tuya, Señor. Tú guardas a Israel y no vas a permitir que nos hagan daño. Por eso Jesús dijo, habéis escuchado, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen, bendecid a todos los que os maldicen. Qué difícil, ¿no es cierto? Con todo esto, les pido esta predicación. Vamos a ver. Papito Dios, hoy venimos delante de ti, Señor. Primero, queremos agradecerte, Señor, por toda tu palabra. Gracias por esa misericordia, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber tocado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Eres maravilloso, eres demasiado bondadoso. Eres más humano que nosotros, Señor. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Gracias porque sabes todos los defectos que tenemos y todas las virtudes. Y sin embargo, Señor, estás dispuesto para ayudarnos y para bendecirnos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos testarudos, tercos, necios. Y es tremendo. Juzgamos a todo mundo, Señor, pero no vemos nuestro propio pecado, Señor. Y si lo llegamos a ver, nos excusamos y decimos que todo está bien, porque somos nosotros. Que pague otro, pero no nosotros. Por eso hoy te pido, perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque tú eres bueno y misericordioso. Que venga tu Espíritu sobre nosotros y que derrames de tu gloria. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Dile, Señor, permíteme conocer a tu Hijo Jesucristo. Porque en esa medida, en la medida que yo tenga un encuentro contigo, Señor, me voy a convertir y me voy a volver a ti y voy a ser transformado. De la única manera como yo voy a estar en tu presencia es amándote, Señor. Si te amo, ese amor me va a llevar a que me aparte del pecado, Señor. Si yo te amo, si yo tengo mis ojos puestos en ti, eso va a dar pie a que mi vida sea transformada y que tu Espíritu viva en mí. Por eso te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Bendíceme con tu presencia. Y hoy te pido, Señor, quita todas esas actitudes en mí que revelan que lo único que estoy haciendo es darle cabida a Satanás. Quita todo pleito, toda ira, toda contienda, que si te digo algo en oración, lo pueda cumplir, que si te digo algo, que si me meto en ayuno y demás, Señor, es porque quiero cumplir tu voluntad, Señor. Que se note esa coherencia entre lo que digo y hago, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.